Bien, entonces vamos a proceder ahora con el mecanismo del siguiente para que vean que esta sutil variación de pasar de Z a pasar a E genera un cambio trascendental en el producto. Entonces vamos ahora con el Z, con el E2-buteno. Entonces nuestro E2-buteno es así. Y vamos a hacer exactamente lo mismo, lo vamos a trazar en las dos proyecciones distintas que tenemos para él, que sería carbono, carbono, y dibujándolo aquí, ¿no es cierto?, respecto al plano, se vería así, CH3, protón. Y para acá, CH3, hacia atrás, CH3, protón. Y bueno, acá también hagámoslo explícito. Y tenemos el doble enlace. Entonces ahí estaría dibujado en la proyección perpendicular al plano de la pizarra. Que es equivalente. Claro, esto significa equivalencia. Y vamos a dibujarlo ahora de forma equivalente en la proyección de Newman. Entonces vamos a verlo desde acá. Nos vamos a ubicar desde acá. Para verlo tenemos carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4. Vamos a eclipsar carbono 2 con carbono 3. Y entonces nuestra proyección de Newman sería de la siguiente forma. Para esta misma molécula, aquí al lado ahora la proyección de Newman. Pero este color no es cierto, un color más intenso. Ya, y tenemos que el carbono frontal tiene ahí un enlace y para el otro lado tiene otro enlace. Y para atrás, ¿no es cierto? Bueno, aquí sería un enlace hacia allá y otro enlace hacia acá. Tenemos, por lo tanto, en la parte frontal el carbono 2 y posterior el carbono 3. El carbono 2 pregunta, ¿qué tiene acá a la derecha si estamos eclipsando desde este punto de vista? El metil, perfecto. Entonces tenemos el metil, al otro lado el hidrógeno, y al revés, ¿no es cierto? Acá sería el metil y el hidrógeno. Perfecto. Y ahora entonces se aproxima nuestro bromo molecular. Entonces la aproximación puede ser por arriba o por abajo y la probabilidad es exactamente la misma. Entonces yo voy a dibujar solamente por la cara superior. Entonces sería, aquí viene el bromo molecular, es exactamente lo mismo. Nos sirve para reforzar el conocimiento, el contenido visto, ataque, ruptura heterolítica, ataque del enlace doble que no está mostrado acá. Ok, entonces no está mostrado el enlace doble en la proyección de Newman porque el enlace doble está eclipsado. Ya, pero se entiende, ¿no es cierto? El enlace doble es el que ataca y se produce la ruptura heterolítica y fruto de eso, ¿qué es lo que vamos a tener? El catión bromonio. Recuerden, a mí me gusta dibujarlo como catión bromonio. Bueno, como catión bromonio, entonces va a quedar de la siguiente forma. Hacemos un alejamiento para que nos dé espacio. Y aquí abajo vamos a dibujar el triángulo ese, el catión bromonio. Bromo conectado a carbono, carbono. Y tenemos que el catión bromonio, este grupo ahora, ¿no es cierto? El carbono 2 que está acá, el grupo metil vendría hacia adelante. Sí, el bromonio sí es intermediario, ¿ya? Así que por eso que no lo estamos dibujando en paréntesis cuadrado de corchete, porque sí es un intermediario el catión bromonio. Recuerden que los intermediarios son especies detectables. Esa es la diferencia. El estado de transición no existe un aparato para poder verlo en tiempo real, pero los intermediarios sí pueden ser detectados mediante una técnica que se llama espectrometría de masas. Bien, entonces tenemos el intermediario y aquí me falta el protón hacia adelante. Va a quedar distinto al otro, así que cuidado, ya el mecanismo se ve muy parecido, pero esta sutil diferencia nos va a llevar a un producto diferente. Y tenemos ahí, ¿no es cierto?, más la liberación del bromuro. Lo mismo aquí al lado ahora, en la proyección de Newman. Entonces,
aquí al lado ahora tenemos nuestra proyección de Newman, donde vamos a tener que, si se enlaza por arriba, entonces vamos a tener que por arriba va a quedar unido el bromo, va a quedar unido por arriba, entonces tengo que esto va a estar así, esto va a estar para acá, y esto va a estar acá. Entonces aquí arriba queda unido el átomo de bromo, positivo, bromonio. Tenemos a la derecha en el carbono 2, este de acá es el carbono 2, este de acá es el carbono 3. Aquí el carbono 2 tiene un metil a la derecha, un metil a la derecha. Eso nos da la orientación inmediata, el resto es un protón. Atrás tenía un metil a la izquierda, entonces ahí un metil a la izquierda, CH3, y un protón. Y ahí tenemos las dos proyecciones, también acá con el bromuro. Entonces ahora, el ataque ahora es el ataque anti. Entonces, bromuro, perdón, negativo, el bromuro va a atacar y los dos carbonos tienen igual probabilidad de ser atacados, dado que los dos carbonos tienen la misma densidad de carga, porque ambos carbonos son simétricos, son metil unido a protón, ¿no es cierto? Un carbono unido a metil y unido a un protón. Entonces voy a dibujar solo uno, voy a dibujar el ataque a ese, que sería nuestro carbono 2, y este de acá era el 3. Entonces acá el carbono 2 está siendo atacado, se rompe el enlace hacia el bromonio heterolíticamente, se rompe este enlace hacia el bromonio heterolíticamente. Ahí dibujar bien es este enlace el que se rompe, el enlace carbono 2 bromonio, carbono 2 bromonio, lo estamos dibujando arbitrariamente ahí el ataque porque el otro tiene igual probabilidad de ser atacado, el carbono 3, es simétrico en ese sentido. Bien, fruto de esto, ahora vamos a dibujar el caballete respectivo y la proyección de Newman respectiva. Recuerden, esto es equivalente. No son dos productos distintos que estamos dibujando, sino dos proyecciones equivalentes. Entonces tenemos que, hacia acá tengo el carbono, allá tengo el otro carbono, hacia acá abajo queda unido el bromo que atacó, acá el metil, CH3, y hacia el otro lado, hacia allá está el protón. A veces en los caballetes no se hace este trazado de esta forma con cuñas o líneas sesgadas, sino que con líneas rectas donde se sobreentiende que esto viene para adelante del plano, ¿ya? Por razones pedagógicas yo lo estoy dibujando así para enfatizar que este es el que viene para adelante y el otro va hacia atrás, en esta proyección oblicua. Y el carbono 3 queda con el bromo arriba, y acá tendríamos que tiene el protón y para atrás el metil. Entonces, hacia allá tiene el metil, CH3, y hacia acá tiene el protón. ¿Ok? Entonces, ahí tenemos nuestro caballete, que, insisto, ya en muchos textos lo dibujan sin mayor énfasis, se sobreentiende la proyección de caballete. O sea, esto que está ahí es lo mismo que dibujarlo así. ¿Ya? CH3, bromo, y tenemos que ahí eso tiene metil, protón, CH3, para acá tiene un poquito más para adelante, bromo, CH3, protón. ¿Ya? Entonces en algunos textos lo van a ver así directamente, sin ninguna consideración estereoquímica adicional. Dejémoslo entre paréntesis ahí ya, para no se vayan a confundir. Es un pequeño paréntesis. Y aquí al lado, entonces, el bromuro va a quedar mirando hacia abajo en la proyección de Newman en el carbono 2. Por lo tanto, el bromuro que ingresó quedó hacia abajo. Tendríamos esta disposición. Y acá el resto de los sustituyentes. Entonces, tenemos que el bromuro ingresó y el metil que tenemos acá hacia la derecha y el hidrógeno que está ahí hacia la derecha van a subir para dejar espacio al bromuro que entra y respetar de esa forma la proyección de tipo tetraédrica para este carbono con hibridación sp3. Por lo tanto, el carbono 2 está ahí, el carbono 3 es el de atrás,
Y, espérense, ahí cometí una pequeña imprecisión, no menor, por cierto. Ya dibujemos primero lo que está acá adelante, el metil. ¿Y qué más falta? El protón. ¿Cuál era el error? Hasta ahí está bien, ¿no es cierto? El bromuro ingresa, golpea al carbono 2, queda enlazado. El metil migra hacia arriba para generar un ángulo de 109,5. Acá en el diedro vemos que es 120, pero en la realidad sabemos que es aproximadamente 109,5. Y este protón que queda acá arriba, que en la proyección yo no puedo dibujar ahora eclipsado. Este enlace se rompe y el que queda atrás es el bromo. Entonces la proyección queda alternada. Bromo y el resto de los sustituyentes. Eso no cambia. Porque lo único que se rompe acá es el enlace carbono 2, bromonio. Entonces, allá atrás y arriba queda bromo, a la derecha el protón y a la izquierda el metil. Ok, entonces a continuación vamos a trazar la proyección de Fischer para ver que efectivamente este compuesto, a pesar de que tiene centros quirales, no obstante como un todo es aquiral, o sea, es un compuesto meso. Pero hagamos el ejercicio de determinar configuraciones. Entonces, ¿qué configuración absoluta ve usted en el primero? Uno, muy bien. Después, entre estos dos carbonos estamos empatados, pero este tiene protón y este tiene bromo. 2, muy bien. 1, 2, 3. Antihorario. Aquí va hacia atrás del plano, por lo tanto, 1, 2, 3. El hidrógeno está hacia atrás, cuarta prioridad. Entonces, si es antihorario, es ese. Ya, entonces, vamos a marcar eso acá. Este sería de configuración S. Y vamos a determinar lo mismo acá. 1, 2, 3. Ya, yo acá lo veo, ¿no es cierto?, como S, pero en realidad como el protón está para este otro lado, esto es R. Entonces ahí tenemos las configuraciones asignadas. ¿Bien? Vamos ahora a trazar la proyección de Fischer para esto. Entonces lo que vamos a hacer es que el carbono 3 lo vamos a rotar. El carbono 3 lo vamos a rotar y lo vamos a rotar en 180 grados. Entonces, hacia acá, vamos a hacer una rotación del carbono 3 en 180 grados. El enlace sigma, carbono 2, carbono 3 lo rotamos de tal manera que el carbono 3 sea el que migre en 180 grados. Vamos a generar entonces la proyección eclipsada correspondiente. Ya, el carbono de adelante no cambia, ya eso queda exactamente igual, ese no lo estamos girando. El otro lo giramos, entonces quedaría así. Bueno, en el carbono frontal no cambió nada, tiene bromo, metil y protón. Pregunta, al hacer este giro del carbono 3, ¿quién queda acá a la derecha? El metil, ¿no es cierto? El metil queda a la derecha. Acá quedaría el otro bromo y allá el protón. Entonces quedó diferente al ejercicio anterior. Ya no está igual. Quedaron eclipsados los mismos grupos, no alternados. Entonces ahora vamos a ver desde arriba para trazar la proyección de Fischer correlativa a esta proyección de Newman. Vemos desde arriba el eclipsamiento, carbono 3 arriba, carbono 2 abajo. Dejamos todas las moléculas ahí en el plano visual. Y entonces la proyección de Fischer sería: acá arriba tengo un bromo y aquí abajo también. Recuerden, en Fischer esto está en vertical. Estamos viendo la disposición aplastada. Aquí arriba es el carbono 3 y el carbono 3 tiene a la derecha un metil. Y aquí abajo es el carbono 2 y el carbono 2 tiene a la derecha un metil. Entonces, ustedes dirán, ya vimos que habían planos de simetría. En la molécula anterior no habían, pero ahora sí hay un plano de simetría.
Habían centros quirales, ya, perdón, quise decir, ya vimos que habían centros quirales R y S. ¿Ok? R y S. Pero tenemos que justo en el centro de la molécula, ahí pasa un perfecto plano de simetría. Entonces ahí sí que tenemos un plano de simetría. Y por lo tanto este es un compuesto meso. O sea, como un todo es aquiral. ¿Tiene centros asimétricos? Sí, están ahí. Pero como un todo tiene un comportamiento aquiral, no desvía la luz polarizada, no se comporta como una molécula enantioméricamente activa, porque tiene un plano de simetría. Entonces este compuesto es diferente a lo que generamos en el problema anterior. ¿Ya? Bien, tercer problema. Vamos a trabajar ahora con el ciclo, creo que era un ciclo penteno. Permítanme ir ahí, el que está aquí abajo, metilado, ciclo penteno metilado con un cloro. Ya ahí vamos a ver esta adición final que se genera acá. Los otros mecanismos ustedes los pueden hacer como tarea, entonces el último que vamos a abordar ahora es con el ciclo penteno. Ajustemos la imagen. Lo que tenemos ahí es lo siguiente. Así, y un grupo metil. Y esto más el cloro. Bueno, esto mismo lo vamos a dibujar en la proyección que estamos, para tratar de entender, ¿no es cierto? Estamos dibujando todo en forma de proyección para poder entender la adición, la estereoquímica de la adición, y por lo tanto nos conviene trazarlo, por ejemplo, de esta manera. Podríamos hacer esta proyección así. Podríamos decir que acá está el metil mirando hacia adelante, CH3. Hacia acá tenemos un protón que está mirando hacia adelante. Y para atrás el resto del sistema. A ver, no quedó muy armónico, pero yo sé que ustedes entienden que eso iría hacia atrás. ¿Ya? Se canta el plano de la pizarra. Y ahora nuestro cloro, otra vez, pues ya tenemos que el cloro tiene la misma probabilidad de entrar por la cara superior que por la cara inferior, porque el sistema es completamente plano, no hay otro grupo que estorbe, entonces 50 y 50. Nuestro cloro entonces, vamos a dibujarlo arbitrariamente acá, va a ser atacado por el doble enlace y se va a formar un cloruro. De nuevo, la manera en que a mí me gusta dibujar esto es como cloronio, o sea, con un enlace, con un círculo, con un triángulo, pero aquí desde el punto de vista, del tamaño, el cloro es más chico que el bromo. Entonces tiene menos probabilidad que se forme una estructura cíclica de 3. ¿Ya? Por lo tanto, lo más correcto es o dibujamos la flecha pi o dibujamos el sistema en equilibrio. Y lo vamos a dibujar en equilibrio. ¿Por qué? Porque, repito, el cloro es más pequeño y como es más pequeño, no alcanza a unirse simultáneamente tan bien a los dos carbonos como sí lo hacía bromo, porque es más chico desde un periodo anterior. Entonces, fruto de este ataque, usted tiene las siguientes dos estructuras posibles en equilibrio. Fruto de este ataque, tenemos que hacia ahí está el protón, hacia acá está el metil, CH3, y entonces, bueno, para atrás está el resto de la estructura, para acá, ¿no es cierto? Sigue esto hacia allá y hacia acá. Todo quedó súper deformado. Ahí sí, un poco mejor. Miren, voy a copiar esto de nuevo, ya porque como vamos a tener que dibujar el equilibrio, y por lo tanto ahora tomamos la decisión de dibujar el cloro para un lado o para el otro. Entonces arbitrariamente voy a dibujar el cloro acá hacia este lado. Ahí está. Un poco más largo el enlace para que no interfiera con la estructura. Ahí sí, cloro. O bien, ¿no es cierto?, hacia el otro lado.
Entonces, si ocurre el primer caso, generamos un carbocatión acá, o bien, ¿no es cierto?, un carbocatión en este otro lado. No olvide ahí usted que el carbocatión tiene un orbital pz vacío. Entonces, y eso lo vamos a dibujar así como equilibrio, porque es uno o lo otro, no ambos existiendo en paralelo, ¿ya? Claro, esa es la decisión que hay que tomar ahora. ¿Cuál de los dos es el que tiene mayor probabilidad de existencia? ¿El primero o el segundo? La carga positiva queda acá a la derecha, sí, exacto. ¿No es cierto?, esta es la forma más contribuyente a la realidad. ¿Por qué? Porque concentra la carga positiva, el sitio electrofílico se concentra sobre el carbono más estable, que es el terciario. Por lo tanto, sobre este es que vamos a hacer el ataque nucleofílico del cloruro que se libera en la etapa anterior. Pero ahora ya tenemos que tomar la decisión de por qué cara ingresa. Y ahí no da lo mismo. Recuerden, esta es una interpretación conceptual. O sea, en otras palabras, lo que estamos diciendo con esto es que la cara de arriba ya está ocupada por un cloro. Y como la cara de arriba ya está ocupada por un cloro, la cara accesible es la de abajo. Entonces, el cloruro solo puede atacar por la cara inferior en una adición anti. Entonces, cloruro viene y se produce el ataque, ya por la cara inferior. Vamos para acá. Fruto de eso, entonces, vamos a tener, y ahora lo puedo dibujar plano si quiero, pero miren, voy a respetar la disposición que tenemos ahí. Voy a respetar eso para que podamos ver la estereoquímica completa del sistema. ¿Ya? Entonces, lo copio, lo replicamos aquí al ladito. Ahí voy a borrar un par de cositas acá. Por ejemplo, este se va a unir, entonces no va a quedar así, ¿no es cierto? Se unió al carbono electrofílico, entonces finalmente quedaría acá. Ya, pero como dibujarlo así no es lo correcto porque ahora los ángulos de enlace se acomodan para la geometría tetraédrica de 109,5 aproximado, ya no es un metano. Entonces lo podemos dibujar plano de la siguiente forma. Entonces llamémosle a este el metilado, el carbono 1, y este otro el carbono 2. Entonces carbono 1, carbono 2. El carbono 1 va a tener entonces un cloro hacia abajo y el carbono 2 va a tener el cloro hacia arriba. Y ahí entonces la estereoquímica de adición de tipo anti para este caso. No quedan mirando para la misma cara. Y tampoco son interconvertibles porque este enlace no es rotable. No puedo yo mover esto para que en algún momento el cloro pase para arriba en algún rotámero posible, porque aquí no hay rotámeros. Solamente hay variaciones conformacionales pequeñas por el movimiento propio del ciclo, pero la disposición estereoespacial va a ser perpetuamente de tipo trans para los dos átomos de cloro. Un cloro para una cara, el otro cloro para la otra cara. Y ahí entonces tendríamos el problema resuelto. Bien, vamos al siguiente entonces. Ya, primero, a ver, ¿qué es esto? La formación de un epóxido. Si le quieren colocar título acá, estamos en el mismo contexto de adición adición electrofílica al doble enlace iniciada por un halógeno, pero ahora se forma un epóxido. Entonces, la estructura final cíclica de 3 con un oxígeno, esto es un epóxido. Algunas consideraciones preliminares. Para que esto ocurra, para que se forme el epóxido, tenemos que reaccionar con este ácido terciario hipobromoso, un ácido hipobromoso, y el ácido hipobromoso lo podemos obtener por este método industrial, o si la reacción la hiciéramos con ácido hipocloroso, podemos utilizar este otro procedimiento que es disolver cloro gaseoso en agua. Miren, si uno quiere formar esto, basta disolver cloro gaseoso, eso es un gas a temperatura ambiente,
en agua líquida. Reaccionan y se forman dos ácidos, el ácido hipocloroso y el ácido clorhídrico. ¿Okay? Entonces esta es una forma en que podemos irlo generando parcialmente porque el equilibrio está fuertemente desplazado a los reactantes iniciales. ¿Okay? Pero el punto es que podemos trabajar con esto. O bien, si usted quiere el ácido hipobromoso, ahí el procedimiento es diferente. Acá está el ácido hipobromoso, vea que el equilibrio va 100% desplazado a la derecha. Y el procedimiento industrial es otra vez una hidrólisis, una molécula de agua. Pero nótese lo que tenemos ahora. Un carbonilo, CH3, NH, Br, una N-bromoacetamida que vamos a hacer reaccionar con agua. Entonces ahora tenemos un procedimiento completamente diferente donde lo que podemos entender, ya, el mecanismo es más complejo que esto, pero lo que podemos entender es que en definitivas cuentas es como si el agua atacase al bromo. Usted dirá, ¿y por qué al bromo y no a otro átomo? Porque el bromo está fuertemente electropositivo, dado que el par electrónico del nitrógeno está deslocalizado hacia el carbonilo, entonces tenemos que este oxígeno es delta menos y este bromo es delta más, está en el otro extremo. Esa es la polarización que tiene esta N-bromo acetamida. Entonces se produce el ataque y este par que se pierde genera parcialmente un nitrógeno negativo que luego recupera el protón del agua. Entonces, de manera abreviada, ¿okay? Entendemos que se produce la captura de el protón para formar ahí el ácido hipobromoso y acetamida. Entonces, cualquiera de estos dos sirve ahora para hacer la reacción del epóxido. Vamos para allá. ¿Cómo es eso? Consideremos el siguiente compuesto. Tenemos acá una estructura de tipo E2-buteno, un E2-buteno que va a reaccionar con el ácido hipobromoso. ¿Okay? Dice que es aquiral porque obviamente los carbonos acá son sp2 y se forma la mezcla de estereoisómeros de los en este caso, ¿no es cierto?, la bromohidrina respectiva. Se adicionó bromo a un átomo de carbono y se adicionó OH a otro átomo de carbono. Y podemos tenerlo de esta forma o podemos tenerlo de esta otra forma. Ya, entonces, ¿qué pasó aquí? Pues, ¿cómo se adicionó? Vamos primero a explicar esto, porque el último paso es más fácil. Entonces, lo que está ocurriendo ahí es que el OH, si yo lo desarrollo, tiene esta forma, bromo, OH, y tenemos que el oxígeno es delta menos. Recuerden, siempre hay que ver aquí dónde está la polarización, y el bromo es delta más. Y se produce entonces el ataque de esta manera, rompiéndose y liberándose un OH menos. Y aquí usted va a formar el famoso catión bromonio triangular que dibujamos en el mecanismo anterior, con liberación no de otro bromo, sino de un anión hidroxilo. Entonces se va a formar, ahora da lo mismo por qué cara ataca esto, ¿ya? Entonces se va a formar el catión bromonio. Usted dirá, ¿y por qué entonces se forman dos productos acá? Por lo siguiente. Vamos hacia abajo. Esto quedaría así, lo voy a hacer con estereoquímica. Bromonio positivo. Tenemos que hacia adelante acá hay un protón, hacia atrás hay un metil. Hacia adelante hay un metil, hacia atrás hay un protón. Y ahora el anión hidróxido ataca por la cara inferior, adición anti, y tiene igual probabilidad de atacar a un carbono o al otro carbono. Y eso es lo que se muestra ahí. La mezcla de los dos posibles productos se ataca a un carbono o al otro carbono, cosa que antes no hacíamos, pero ahora sí se está desarrollando. Entonces, vamos a dibujar cuál se formaría, ¿ok?, cuando ataca al primer carbono, el carbono 2, o cuando ataca al carbono 3. Entonces,
carbono 2 y carbono 3. Siempre los productos que están ahí al lado, ¿ya? Si ataca el carbono, hagamos el caballete. Si ataca el carbono 2, quedaría el OH acá abajo. Y tenemos, ¿no es cierto?, para allá el protón y para acá el metil. Lo voy a hacer así para ahorrar un poco de tiempo. Y si ataca por el otro lado, bueno, perdón, ahí se me olvidó el resto de la estructura. Hacia allá hay un bromo, hacia acá hay un metil. Y para el otro lado, ¿no es cierto?, está el protón. Ese es un caballete posible, ¿ok? La vía A. Esta sería la vía A. La vía B sería que ataque por este lado de la derecha. ¿Ya? Entonces ataca al carbono 3. La numeración, recuerda, este es el carbono 2 y este de acá es el carbono 3. A ver, ocupemos el mismo color. Carbono 2, carbono 3. Correlativo, el 2 y el 3. El OH entró por abajo, por eso quedó mirando por abajo. Pero ahora hagámoslo en el 3. Entonces, al hacerlo en el carbono 3, ojo ahí, queda el OH abajo, atacó. ¿Y quién queda acá arriba a la derecha? Se atacó, ¿no es cierto?, al carbono 3, acá arriba a la derecha queda, está atacando de acá al 3, el metil, ya, queda el metil a la derecha. A la izquierda queda el protón. Y aquí, ¿no es cierto?, aquí no hemos atacado, entonces, ya, entonces acá queda el bromo para arriba porque se rompe este enlace ahora. Bueno, recuerden eso, por favor, ya. Tenemos que, en el primer caso, voy a utilizar este color, se rompe así. Y en el segundo caso, se rompe de esta otra forma. Por eso que en el primer caso, carbono 2 ya no está unido a bromo, permanece unido al carbono 3. Y ahora al revés, el bromo acá quedaría sobre el carbono 2 y hacia la derecha. Pregunta, ¿quién queda ahí hacia la derecha? Estamos viendo este caso, el B, ataca, se rompe, entonces este carbono tetraédrico queda con el bromo para arriba. ¿Y quién queda a la derecha? El protón, ya inalterado. Y hacia acá queda el metil, CH3. Y ahí los dos productos entonces que se estaban mostrando arriba. Entonces permítanme alejar un poco la imagen. Eso significa ya quiral más menos la mezcla de estereoisómeros quirales. Eso significa esto que dice acá, la mezcla de estos dos estereoisómeros quirales posibles. Claro, hay igual probabilidad que sea atacado por el lado A como por el lado B. Y por eso que se generan ambas estructuras como mezcla, 1:1. Sí, claro, cuando hay mucho impedimento por un lado, se genera hacia el lado menos impedido, siempre que la carga positiva esté concentrada ahí. ¿Ya? Para efectos de la prueba siempre va a haber claridad, más o menos, de hacia qué lado se forma. ¿Ya? No van a haber casos tan ambiguos. Acá no es que sean ambiguos, sino que simplemente se forman dos productos porque ambos tienen igual probabilidad de ser atacados. Ahora, mira, hagamos un ejercicio mental ahora, porque acá yo tengo A y B. ¿Cuál es cuál? A ver, si usted tuviera que asignar, porque ahora esto está dibujado de forma plana acá, ¿no es cierto? Está dibujado de forma plana. Y podríamos ver ahí entonces cuál es cuál. ¿Qué creen ustedes? Bueno, una manera es, por ejemplo, asignar configuraciones absolutas. En el caso acá del carbono 3, el carbono 3 tiene una configuración que si usted lo ve de acá sería 1, 2, 3 antihorario, por lo tanto este carbono 3 es S. Entonces este carbono 3 es S. Y el otro, el hidroxilado, sería la prioridad 1 para el hidroxilo. Entonces si usted lo ve así se ve S, pero como el protón viene para adelante, 1, 2, 3, en realidad es R. Si usted hace ese mismo análisis arriba, porque yo sé que a veces cuesta verlo de aquí a acá, del plano al 3D, este bromo tiene configuración, el carbono bromado tiene configuración, nótese, 1,
2, 3, el protón está para atrás, no está dibujado, es antihorario, o sea, es S. Y el hidroxilo, ¿no es cierto?, tiene prioridad 1, 2, 3, se ve S, pero es R porque el protón viene para adelante. Entonces, este es el A. Este es el A, tiene la misma configuración que este, y por lo tanto, ¿no es cierto?, y por lo tanto el de abajo es el B. Por defecto, el otro va a ser el B, ahí ustedes después corroboran las quiralidades acá, háganlo como tarea para que se vayan ejercitando, y lo comparan con este, ¿ok? No, lo pueden hacer ahí. Ahora, si ustedes quieren, o sea, se puede hacer mentalmente, comparando acá los centros quirales, como este es S y acá también es S, este otro es R, acá también es R, entonces inequívocamente esta molécula es la misma que esta, porque tienen los mismos centros quirales. Entonces, la otra, la B, tiene que ser esta por defecto y yo los invito a ustedes a que revisen eso y comprueben de que es esa, ¿ya? Independiente ahora de tener la mezcla, y esta es la parte bonita del problema, mire, independiente de tener la mezcla, con base se va a generar el mismo epóxido, ¿ok? Porque este sistema es simétrico. Es un gas este, de hecho, ya sé que esta es una mezcla por burbujeo, otra vez un reactor sellado, y con hidróxido, miren lo que pasa. Vamos para acá. Perdón, acá la base, hidróxido de sodio, capta un protón. ¿De quién capta un protón? O sea, el mecanismo acá es hidróxido puede captar un protón de el alcohol. Es una reacción de captura en equilibrio, por supuesto. Ya puede ser de ese alcohol o puede ser del otro. El hidróxido no es una base tan fuerte para generar la deprotonación completa del alcohol, o sea, en realidad este es un proceso de equilibrio. Los alcoholes tienen pKa 16, perdón. Entonces es difícil sacarle un protón aquí en un equilibrio. No obstante, el efecto electroatractor del bromo incrementa la acidez de estos sistemas. O sea, estos alcoholes deberían ser un poquitito más ácidos que un alcohol normal por el efecto electroatractor inductivo del átomo de bromo. Y hagamos el cálculo para efectos pedagógicos, veamos cuánto es el valor de pKa de estos hidroxilos. Ok, entonces acá ahora dibujamos nuestro compuesto, que tiene un... Lo voy a dibujar sin estereoquímica porque me interesa el valor de pKa solamente. Ahí está la bromidrina, o sea, un bromo y un OH, conectados simultáneamente a la estructura, pero a carbonos adyacentes. Enviar molécula, predecir. Y acá en este servidor MolGPKA nos dice, vean cuánto bajó. ¿Se fijan? Dice que este protón, su acidez, su comportamiento es como ácido, o sea, liberar el protón, eso significa ácido, que él puede liberar este protón que vemos ahí con un valor de pKa de 13.8. O sea, se volvió más ácido. Yo les dije que un alcohol normal es 16. Este es 13.8. Bajó considerablemente, o sea, bajó ¿cuánto? 100 veces, de 16 a 14 aproximadamente. O sea, en un 50% se puede retirar el protón con hidróxido de sodio. ¿Ya? Bien, volvamos entonces al apunte. Entonces, habiendo explicado eso, ahora entendemos por qué esta base tiene la fuerza suficiente para captar un protón de este alcohol, generando un alcóxido. Entonces, la estructura formalmente generada acá es un alcóxido, un alcohol negativo, un alcohol oxidado, si quieren llamarlo así, perdí un protón, y este es un nucleófilo. Y como nucleófilo puede atacar al carbono electrofílico, E, porque dado que el bromo está negativo, ese carbono que vemos ahí es un carbono con un fuerte polo positivo. Y entonces se produce el ataque intramolecular. El ataque intramolecular, dependiendo, ¿no es cierto?, si partimos de el de arriba, ya si partimos del alcohol de arriba, generamos el producto que está acá arriba. ¿Ya? Lo ataca por la cara posterior, se produce una sustitución nucleofílica intramolecular, SNI. ¿Qué cosas favorecen ya la sustitución nucleofílica intramolecular? La cercanía del nucleófilo y del electrófilo, que generan
una reducción significativa de la entropía. Y debido a esa reducción significativa, entonces podemos ciclar. Acá, y miren, hay un pequeño error en la estructura. Voy a borrar. Discúlpenme que borré ahí, pero ¿qué es lo que falta en este? Esto no está completo. ¿Qué está faltando ahí? Faltan los dos metiles. Está la estructura más corta. Entonces, falta un metil, faltaba el otro metil. Ahí sí. No se está haciendo consideración acá la estereoquímica, pero entendemos que el primero genera el epóxido de arriba porque ataca con este hidroxilo que está hacia atrás del plano, y el segundo genera este epóxido de acá porque ataca con el hidroxilo que está arriba del plano. ¿Ok? Entonces ahí la mezcla estereoisomérica de los dos epóxidos. Ataque nucleofílico intramolecular, salida de bromuro y formación de epóxidos. Bien, 3. Reacciones de adición que involucran un intermediario cíclico onium. Bueno, y aparte de esto lo hemos visto con el caso particular del bromo. Ahora tenemos aquí otros dos casos con azufre, un tioéter intermediario, o con mercurio, como en el caso de la oximercuriación. Entonces aquí, ¿qué va a ocurrir? Otra adición de tipo anti. En el boro no, en el boro era sin. Entonces, cuando adicionábamos derivados de azufre, y la semana pasada vimos ejercicios de esto, se forma el intermediario cíclico, donde la mayor densidad de carga... Pregunta, ¿por qué la mayor densidad de carga está acá, a la derecha? ¿Por qué ese es el que asumimos que es positivo? Perfecto, ¿no es cierto? Entonces, ese es el que va a ser atacado. Muy bien. Es como que acá está el, entre comillas, pseudocarbocatión. Lo mismo acá, cuando veíamos la oximercuriación, mecanismo que también ya estudiamos, se forma este intermediario, el mercurio es grande como el azufre, más grande aún, coordina muy bien a los dos, entonces, otra vez, ahí, ese es el delta más, el carbono que acumula la densidad de carga positiva, y ese es el que va a ser atacado por nucleófilo. Cuando estudiábamos oximercuriación, el nucleófilo era otro acetato. Cuando estudiábamos la adición de un derivado de azufre, el agente nucleofílico era cloruro. Muy bien. Pero veamos acá abajo ahora. El boro o los boranos en general tienen un comportamiento diferente. Entonces aquí hay un derivado de boro. No olviden que este boro que está ahí, voy a mover un poco la imagen, es un boro trigonal plano. Es un boro. Perdón, ¿cuál es la pregunta? ¿El hidrógeno funciona como? Claro, muy bien. Este boro tiene dos grupos R, en este caso, en este ejemplo particular, podrían ser dos de estas mismas moléculas que ya se unieron al boro. Eso podría ser el R2. ¿Ok? O podrían ser otros grupos alquilos variados. Bueno, el punto es, este boro tiene un orbital vacío, PZ, 0, y dado que tiene un orbital vacío, tiene una gran facilidad para unirse a enlaces dobles. Pero el protón que tienen se comporta como hidruro, o sea, esto es una fuente de H2-. Se comporta como un hidruro, o sea, esto es un agente reductor. Le inyecta H a la molécula, le inyecta hidruro a la molécula, por lo tanto es un agente reductor. Vamos a saturar la región del enlace doble. ¿Con qué fin? Con el fin de que finalmente tengamos un alcohol en la posición donde va a quedar unido el boro. Entonces se acerca nuestro boro con su orbital vacío al alqueno, y aquí, en este problema en particular, se acerca única y exclusivamente por la cara de abajo. ¿Por qué? Está el orbital vacío. Solo el alqueno va a atacar por la cara de abajo. En otras palabras, el boro se posiciona por la cara de abajo. Espérense, esa flecha se super... Ahí sí. Nuestro boro accede por la parte inferior. ¿Por qué no por la cara superior?
¿Por qué no puede venir por acá arriba el boro a ser atacado con su orbital? Exacto. ¿No es cierto? Esto tiene un grande impedimento estérico, entonces estos dos metiles que quedan acá con el átomo adicional que lo contiene, o sea, este grupo isopropilo proyectado hacia arriba, genera un brutal efecto estérico, un impedimento estérico fuerte y por lo tanto es imposible que se acerque por la cara superior. Este no es un alqueno común y corriente, hay que ver el resto de la estructura, es un sistema de tipo terpeno bicíclico. Entonces, como es un terpeno bicíclico que tiene este isopropilo para arriba, formando aquí la conexión en los átomos cabeza de puente, es imposible que acceda. Pero por la cara de abajo sí puede. Entonces, por la cara de abajo se posiciona y lo que tenemos acá, ¿qué es? ¿Un intermediario o un estado de transición? Esto de acá. Perfecto. Cuando los dibujamos así, con este enlace así, ¿no es cierto? Esto era un estado de transición. Enlace formándose y enlace rompiéndose. Pregunta, ¿este enlace que está acá se está formando o se está rompiendo? Perfecto, porque este hidruro es el que va a ser inyectado a la molécula. Y ahora, segunda observación. El boro y su hidruro están entrando de forma anti o de forma sin. El boro y su hidruro están entrando al doble enlace de forma anti o de forma sin. Sin, porque vienen los dos por la misma cara. Muy bien, esto sería una adición sin. Simultáneo, concertado. Sí. Entran los dos, el boro y el hidruro, se acoplan los dos al mismo tiempo a cada carbono. Y tercera pregunta, aquí, bueno, como no tengo la numeración, coloquémosle a este carbono 1, a este que está acá adelante, y al que está aquí atrás, carbono 2. Pregunta, ¿por qué el boro se une al carbono 2 y no al carbono 1? Porque no da lo mismo, no es que quedó arbitrariamente así. Es así. Porque el boro prefiere unirse al carbono 2 y el hidruro al carbono 1. El hidruro es el nucleófilo ya. Ah, ya, muy buena observación. Sí, esa es una razón muy bien electrónica. Y la otra, la más común en este caso de las adiciones de borano, es que el boro siempre va a optar por donde haya menos impedimento estérico, por donde esté el carbono menos impedido. El carbono 2 es menos impedido, tiene un protón, versus el carbono 1 que tiene un metil, ¿ya? Pero su observación es muy pertinente también el tema de las densidades parciales de carga generadas en el estado de transición, porque la molécula inicialmente, ya el enlace doble, ¿no es cierto?, no tiene una distribución asimétrica, ¿ok? Pero le entiendo el punto y es bastante pertinente. Y ahora vamos a decir entonces que la razón más común es por impedimento estérico, el boro preferirá al carbono 2 y el hidruro por lo tanto va a quedar al carbono 1. Entonces el intermediario colapsa. El doble enlace ataca al boro y el enlace boro-hidruro sigma ataca la posición 1. Bueno, fruto de eso entonces queda el boro unido abajo, acá, en ecuatorial, esta disposición es ecuatorial, y el hidruro queda abajo en disposición axial. Entonces quedaron sin. Uno está ecuatorial, el otro está axial, no importa, lo que importa es que quedaron sin. Fue una adición concertada al mismo lado. Ya, y aquí la imagen está cortada, a ver si es que se acuerdan. Aquí dice peróxido de hidrógeno, hidróxido de sodio. Estos son, el peróxido de hidrógeno es un agente oxidante, va a cortar el enlace carbono-boro. Ok, está el medio básico, rico en grupos hidroxilo. Entonces se va a cortar el enlace carbono-boro. ¿Y qué va a quedar unido ahí? A ver si se acuerdan de la materia. El OH, el alcohol. Muy bien, entonces para eso se ocupa esta mezcla oxidante, corta, medio rico en OH. Entonces acá va a quedar unido OH, un alcohol en la misma disposición donde estaba el boro, no en otra, ¿ok?
Entonces, después de un mecanismo que tiene algunos pasos adicionales, como podemos ver ahí, ¿qué es lo que está ocurriendo ahí? ¿Qué es eso? ¿Ya? Esto que está acá, ¿de qué proviene? ¿De la base o del peróxido? Muy bien, proviene del peróxido y el peróxido se está coordinando a boro. O sea, se está produciendo una coordinación boro-peróxido, donde el peróxido perdió un protón liberado al medio. Entonces, el protón, usted dirá, ¿y cómo lo perdió? Porque hay base en el medio, la base puede retirar un protón y se forma este complejo intermediario. Ahora, este complejo intermediario, observen lo siguiente, transloca. ¿Cómo es eso? Este enlace sigma R, boro, migra, es captado por el oxígeno al mismo tiempo que se rompe heterolíticamente el enlace peróxido, porque el enlace peróxido-peróxido, oxígeno-oxígeno, en este tipo de moléculas es de baja energía. Este enlace se rompe liberando un OH- y este oxígeno capta este enlace sigma R boro. Fruto de eso, tenemos que el hidroxilo ha sido liberado, OH-, y tenemos la estructura boro, oxígeno, R, y el proceso se repite otra vez 2 veces más. Entonces, esto mismo que acabamos de ver, donde R se une a oxígeno liberándose el OH, se vuelve a repetir porque tengo el boro con este R y tengo el boro con este otro R, por así decirlo. ¿Se entiende la idea? Entonces, como se repite 2 veces, finalmente lo que va a suceder es que vamos a tener la estructura final con el alcohol en esta posición, liberándose 2 alcoholes y ácido bórico. ¿Ya? Entonces, en disposición sin quedó el hidroxilo y el protón. Donde estaba el boro entra el hidroxilo y ahora nos deja ahí en una disposición sin el protón y el hidroxilo. O sea, fue una adición Markovnikov o anti-Markovnikov. Recuerden un poco eso. Perfecto, fue una adición anti-Markovnikov. Muy bien. La oximercuriación siempre es Markovnikov, la hidroboración oxidación siempre es anti-Markovnikov. Muy bien. Cuarta reacción de alqueno. La hidrogenación de alqueno, esto es bastante simple. Lo vamos a describir de esta manera gráfica porque ocurre en la superficie de algún metal como catalizador, siendo los metales más comunes que permiten la hidrogenación de alquenos el paladio dispersado sobre carbono o el platino. Paladio y platino son los 2 metales más ocupados para hidrogenar, en otras palabras, para insertar hidrógeno en la estructura. Y lo que ocurre es lo siguiente, dado que el paladio es un metal, lo vamos a interpretar así, aquí dice superficie del catalizador, el metal dispersado finamente absorbe hidrógeno y este hidrógeno es un gas, o sea, esta es una reacción donde tenemos que inyectar hidrógeno gaseoso, ya sea por compresión en un reactor o bien con un globo lleno de hidrógeno en un balón en un reactor pequeño. El hidrógeno es absorbido por el metal y el metal rompe el enlace protón-protón reteniendo a cada hidrógeno. A su vez, el metal coordina el enlace doble. Nótese acá, se acerca el enlace doble, o sea, es como que el alqueno otra vez actúa como, entre comillas, nucleófilo y el metal como electrófilo. Entonces, se produce, ¿no es cierto?, el ataque, ¿ya? Y por lo tanto queda unido, coordinado al metal, acá lo podemos ver, y el metal favorece, dado la cercanía entre el hidrógeno y el carbono, favorece que uno de estos hidrógenos entre dentro de la estructura. O sea, podemos entender el proceso como una migración sigma, protón al carbono, y el enlace pi coordinándose en el metal, en el paladio, por ejemplo. ¿Ok? Fruto esto, bueno, y se vuelve a repetir esto, o sea, ocurre otra vez una migración, lo podemos ver acá, está cercano todo esto en el espacio, y el metal recupera un electrón. Entonces se transloca, enlace sigma hace carbono, ahí está, y esto recupera un protón. Y ahí tenemos que pasamos ahora entonces de un alqueno a un alcano.
hidrogenamos el enlace doble. Lo eliminamos. Entonces, este método sirve para eliminar el enlace doble o el enlace triple, lo que sea que queramos reducir. Por lo tanto, esto formalmente hablando es una reducción. Estamos inyectando hidrógeno dentro de la estructura. Claro, lo que pasa es que la molécula puede ser cualquiera, pero la reacción ocurre solo donde está el enlace doble. ¿Ya? Solo donde está el enlace doble ocurre este proceso. Y bueno, como el metal se regenera, es un catalizador, se devuelve el metal limpio y este catalizador sigue acelerando el proceso una y otra vez. Acá a la derecha tenemos el diagrama de energía para el proceso, donde podemos ver lo que realmente es un catalizador desde el punto de vista termodinámico. El catalizador el alqueno capta hidrógeno, pero ¿qué pasaría si nosotros quisiéramos forzar esta reacción sin catalizador? La energía de activación sería tremendamente alta. El camino de reacción sería muy difícil, pasaría un tiempo infinito entre que el alqueno con el hidrógeno reaccionen por sí mismos. Pero con catalizador ocurre un camino de reacción diferente, con una mucho menor energía de activación. Entonces, dos cosas. La energía de activación con el catalizador es menor, pero a su vez el camino de reacción es diferente. El catalizador traza una ruta mecanística diferente a si las moléculas trataran de reaccionar por ellas mismas. Así que son dos caminos de reacción completamente diferentes. Bien, aquí hay dos ejemplos más. El primero con catalizador y el segundo no. Veamos el del catalizador. Acá está el enlace doble, se va a hidrogenar. Catalizador, por ejemplo, paladio sobre carbono. El enlace doble se va a hidrogenar. ¿Qué tipo de reducción fue esta? Anti o sin. Perfecto. Quedaron unidos hacia la misma cara. Por eso los dos metiles están los dos también hacia la misma cara. Ojo con eso. Muy importante, es una reducción de tipo sin. Adición, hidrogenación sin. Con paladio sobre carbono. Segundo ejemplo. Aquí ya no hay catalizador. Hay una diimida. N2H2. La estructura de eso es NH, nitrógeno, H y H. No olviden que cada nitrógeno tiene su respectivo par electrónico. Esto es un agente reductor, también una fuente de hidruro que va a ser inyectado al enlace doble. Pero acá, dado que esto no es una reacción catalítica, esto se va a consumir en el proceso. Bueno, veamos cómo es. La reacción entre esta hidracina y, ¿no es cierto?, nuestro... ahí era NH2, no NH4. Disculpen, ahí sí. Tiene un enlace doble, ¿ok? No puse 4, son 2. Vamos acá al mecanismo. Entonces, estado de transición, recuerden que esto no es aislable. El acercamiento está ocurriendo anti o sin. Entre esta hidracina, enlace doble, anti o sin. Si los dos hidrógenos están acercándose por la misma cara, sin. Y vean cómo el enlace pi capta un protón, se forma un enlace triple y un hidruro es entregado. Entonces primero hay una captura protónica, formación de un enlace triple y entrega de hidruro. La fuerza motriz de esto, ¿por qué esta reacción es tan favorable? Porque libera nitrógeno gaseoso, que es una molécula súper estable. Se libera nitrógeno que además tiene un enlace triple, se gana ahí entre medio un enlace pi adicional. Por eso que esta reducción es tan favorable y los dos hidrógenos están entrando por la misma cara. Ahí está. N2. Exactamente, la estequiometría en este caso es 1:1, muy bien. Claro, se consume una molécula por cada alqueno que reacciona.
no se regenera este compuesto, sino que está siendo consumido en el proceso. Muy bien. 5. Algunas oxidaciones, ya no nos queda mucho, algunas oxidaciones también de sistemas de enlace doble. Lo que tenemos acá son dos métodos. El primero, permanganato de potasio en medio básico. Ahí dice agua como disolvente, pH mayor a 8, un medio básico, versus la parte inferior, un procedimiento parecido con tetraóxido de osmio en un disolvente polar como lo es la piridina. Diferencias: el primero, el permanganato, puede ser utilizado en forma, la más común, de permanganato de potasio, como KMnO4. El medio básico que vemos ahí, pH mayor a 8, es requisito para que la reacción pueda ocurrir. Segundo, en el segundo caso, el tetraóxido de osmio es un óxido neutro, no tiene carga. Este más significa que es otro reactante. El solvente es un solvente polar. Y hay que tener algunas consideraciones si trabajan el día de mañana en tetraóxido de osmio. Mucho cuidado porque es súper tóxico. Mucho más tóxico que el permanganato de potasio. Es un compuesto que si de ser absorbido puede destruir la retina y producir ceguera, así que es muy tóxico. Pero ambos son procesos que, bien manipulados, generan la ruptura del enlace doble. Entonces, pero aquí, bueno, primero, a ver, estamos a pH 8, entonces vamos para allá. Todavía no vamos a romper el enlace doble. Observen lo siguiente. Se va a romper el enlace pi. Y se va a formar un intermediario con MnO4 con carga negativa, cíclico, que es muy similar al intermediario que genera el tetraóxido de osmio cíclico, pero con carga cero. O sea, estamos pasando de una estructura neutra a otra estructura neutra, pero con una distinta disposición de los enlaces múltiples, porque el tetraóxido de osmio que estamos viendo acá, la disposición que teníamos ahí era esta: osmio con 4 oxígenos. El osmio, no olviden que es el metal más denso que existe en la Tierra. Bien, esa será la disposición inicial. Bien, entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Se forma un ciclo intermediario que luego, en el caso del permanganato de potasio, gracias al medio básico, colapsa para formar un diol o también llamado glicol. Movamos un poco la imagen. Ahí está. Diol o glicol. Y un manganeso reducido como -2, un tetraóxido de manganeso con carga -2. Cuidado acá, cuidado, porque dice MnO4, pero ahora la carga es -2, no es -1, así que no se está regenerando. En otras palabras, pregunta, ¿el manganeso es un catalizador? ¿Está actuando como catalizador? Pero el catalizador, ¿cuál característica tiene? Que se debería regenerar. Y acá no es lo mismo. Este es un manganeso -2. Acá está MnO4 -1. Así que ya se está transformando en el proceso. Y generamos así esta estructura, un glicol de tipo SIN. Lo mismo aquí abajo, solo que para poder romper esto se tiene que ocupar un medio ligeramente ácido, por ejemplo, ácido sulfídrico, o bien sulfito ácido de sodio. Con cualquiera de los dos ya podemos romper. Y acá el osmio pasa de tetraóxido a osmio metálico. Eso que está aquí al lado corresponde a osmio serio en su forma metálica. Utilidades ya, ¿para qué sirve esto? Como podemos ver, estamos generando hidroxilos adyacentes. 2 hidroxilos al mismo tiempo en la región donde estaba el alqueno. Entonces, cualquiera de los dos que empleemos son procedimientos oxidativos útiles para transformar la estructura en un glicol o diol de tipo SIN. De más está decir que el mecanismo es de tipo redox. Otra oxidación posible es con un perácido. Entonces, epoxidación mediada por perácido.
epoxidación mediada por perácido. ¿Qué es un perácido? Un perácido es un R, carbonilo, oxígeno, oxígeno, protón. Entonces, este sería el perácido, que si lo comparamos con un ácido carboxílico común y corriente, tiene un oxígeno, más dentro de la estructura, entre medio. Y en los perácidos, este enlace oxígeno-oxígeno es el enlace débil que se va a romper. Por otra parte, podemos entender la estructura perácida de la siguiente forma también. Aquí al lado vamos a maximizar esta parte. Ahí sí. Podemos entender la estructura peracídica como un hidroxilo electrofílico capaz de ser atacado. Ahora, ¿por qué el hidroxilo se puede comportar como electrófilo? Porque cuando eso ocurre, vamos a marcarlo aquí al lado, se genera un buen grupo saliente que estabiliza muy bien la carga por resonancia. ¿Okay? Este grupo saliente es un acetato, o, bueno, dejémoslo así en términos genéricos, resonante. Bueno, no necesariamente acetil sería exacto aquí con un metil, ¿no es cierto? CH3. Cualquier estructura carboxilato resonante estabiliza súper bien la carga negativa. Entonces, por eso que este hidroxilo terminal del perácido tiene un comportamiento electrofílico, que no es tan evidente de ver. ¿Cuál es la explicación? Repito, que cuando él es atacado, genera un carboxilato resonante que es un excelente grupo saliente. Ya, entonces, fruto de eso, primero, nótese el ataque, aquí se produce el ataque, el oxígeno es capturado, ¿ok? El oxígeno es capturado, el OH, se generó un carboxilato negativo, el cual es una base, y que inmediatamente deformado, uno de los oxígenos, cualquiera porque es resonante, capta el protón del OH, formándose a su vez ¿cómo se llama esta estructura que va a quedar acá entonces? El epóxido, ¿no es cierto? El oxígeno formando el triángulo, la unión hacia los dos carbonos. Vamos para acá. Ahí tenemos entonces el ácido carboxílico y el epóxido formado, el producto final de tipo epóxido. Así que aquí tenemos otro método para formar un epóxido. Bien. Vamos ahora aquí a la parte de abajo, veamos qué está pasando acá. Otra vez, la misma reacción, pero explicado como una reacción concertada. Se acerca nuestro perácido al doble enlace y notes el movimiento concertado de enlaces. Ataque nucleofílico al oxígeno electropositivo, ruptura del enlace sigma del perácido. O sea, vamos colocando, esto es concertado, pero es como 1, ataque nucleofílico del enlace pi al oxígeno, 2, ruptura del oxígeno, o sea, del perácido, del enlace sigma, 3, captura del protón del oxígeno hidroxílico, y 4, ataque nucleofílico del oxígeno hidroxílico perácido al carbono del alqueno que nos queda libre. No, la epoxidación ocurre independiente de los sustituyentes que tenga el alqueno. Ya, yo sé que ahí se muestran 4 R's idénticos. No tiene por qué ser simétrico. Esto es nada más que un caso genérico. Pudo haber sido R1, R2, R3, R4, ¿ok? No tienen por qué ser iguales. Ya ahí yo sé que estaban los 4 R iguales, pero no tienen por qué serlo. ¿Ya? Lo voy a borrar ahí para que no se confunda con la secuencia de
los enlaces que se están rompiendo y formando de manera concertada en este estado de transición para formar así nuestro epoxio y un ácido acético residual. Ojo que el ácido acético residual formado no tiene la capacidad de epoxidar. Este ya no puede seguir reaccionando, este ya es un desecho de reacción. Bastante estable, este epoxio es bastante estable. Muchos epóxidos tienen utilidades como agentes electrófilos, se activan con un ácido fuerte que los protone para que luego el carbono de alguna de esas posiciones sea atacado por un nucleófilo. Ahora, yo sé que la pregunta suya de la estabilidad del epóxido probablemente tiene que ver por la gran tensión angular que tiene. ¿No es cierto? Un triángulo pequeñito, chico, con un ángulo tensado, pero sí existen los epóxidos y se emplean algunos de ellos, como le digo, como agentes electrofílicos. ¿Ya? Muy bien. Bueno, veamos cómo varían los estados de oxidación en los átomos al principio y al final del proceso. Miren, vamos a ir para acá. Si bien es cierto, no vamos a estar calculando estados de oxidación, pero sí es importante entender qué es un proceso reductivo y un proceso oxidativo. Bueno, en el primer caso, cuando el alqueno está al principio del proceso, tienen estados de oxidación 0 cada carbono. El hidrógeno también. Una vez que el hidrógeno se adiciona, por ejemplo, por paladio carbono, digamos la adición catalizada, ahora los carbonos quedan con carga negativa y los protones con carga positiva. Pregunta, ¿quién se ha oxidado? Y muy bien, o sea, el hidrógeno molecular se oxidó, el alqueno se redujo. Por eso que decimos nosotros en química orgánica que una oxidación en química orgánica es aumentar la cantidad de oxígeno en la estructura y o reducirla de hidrógeno. Y una reducción en química orgánica es aumentar la cantidad de hidrógeno y o reducir la cantidad de oxígeno en la estructura. Esa es una manera muy simple, genérica, de poder saber qué átomo se oxida, qué átomo se reduce. Bueno, esto aumentó la cantidad de hidrógeno en la estructura, por eso que es un proceso reductivo, ¿no es cierto? Es un proceso reductivo. O sea, esta reacción es una reacción de reducción. Si la tuviésemos que clasificar desde el punto de vista redox, esto es una reducción. Y obviamente aquí, ¿no es cierto?, tenemos que el hidrógeno se oxidó, el carbono se redujo. Ya siempre va a estar esa dupla de oxidante-reductor. Vamos para el otro lado acá. Lo mismo acá, partimos de nuestro alqueno neutro con el perácido. Cada oxígeno negativo porque el oxígeno es más electronegativo. Entonces, -1 y -1, estado de oxidación de los oxígenos. -1 y -1, porque aquí están unidos entre oxígenos, ¿ya? Este oxígeno de acá arriba es -2. Bueno, se forma el epoxio, se forma un oxígeno con estado de oxidación -2, carbonos +1, la sumatoria tiene que dar 0. Y generamos un ácido carboxílico donde este de acá tiene estado de oxidación -2. Por eso que este carbono es +4, porque -2 y -2, y este es +4, ¿no es cierto? ¿Ya? Bien, habiendo dicho esto, entonces podemos ver que este proceso de aquí para acá, la molécula está ganando oxígeno en la estructura, es una oxidación. Estamos aumentando la cantidad de oxígeno dentro de la estructura. Y finalmente, ¿qué le pasa a los epóxidos en medio ácido fuerte? Los epóxidos no son estables en medio ácido y se pueden tanto romper como polimerizar. Tenemos dos reacciones posibles para ellos. El epóxido puede actuar como una base captando un protón de un ácido fuerte. ¿Qué ácido? Aquí se muestra agua ácida, o sea, podría ser ácido clorhídrico, ácido sulfúrico, cualquier ácido. Ya eso significa, o sea, el epoxio
se protona. Y cuando el epóxido se protona, una molécula de agua del medio puede atacar al mejor carbono electrofílico que haya en la estructura. Acá da igual porque está simétrico, los dos carbonos tienen igual probabilidad de ser atacados. ¿Ya? Pero se tiende a abrir por el mejor carbono electrofílico. Entonces un nucleófilo, como el agua, puede atacar, adición anti respecto a la presencia del epóxido, y se rompe el enlace sigma oxígeno-carbono heterolíticamente sobre el OH. Tenemos así una estructura que tiene una molécula de agua intramolecular y por lo tanto el protón puede ser devuelto al medio acuoso. Otra molécula de agua puede recuperar el protón. En otras palabras, la ruptura de un epóxido por ácido es una ruptura ácida catalítica. El ácido que se invierte en la primera reacción es recuperado en el paso de devolución al medio. Y por lo tanto vamos a tener un diol de tipo anti. El glicol. Ese es el otro nombre. Y ahí a la derecha tenemos el glicol. Un hidroxilo hacia la cara superior, el otro hidroxilo hacia la cara inferior y el protón fue devuelto al medio. Y ahí la razón de que sea catalítico. Un protón al principio y acá tenemos el protón al final devuelto al medio.